Lo primero, por supuesto, es agradecerles a todos los compañeros, a todas las compañeras, amigos, amigas, ciudadanos y ciudadanas de Coín, del Valle del Guadalhorce, gente del resto de la provincia de Málaga, que he visto pues con gran gusto para mí. Ya los compañeros de sonido lo suben un poquito. Digo que lo primero es, por supuesto, agradecer a todos los compañeros y compañeras, amigos, amigas, ciudadanos, ciudadanas, tanto de Coín como del Valle del Guadalhorce y del resto de la provincia de Málaga, pues que estéis hoy aquí, que nos acompañéis en esta conferencia que va a dar el compañero Julio Anguita. Por supuesto, agradecerle también a él que se haya prestado a venir hoy a Coín para que podamos pues disfrutar de seguro esta interesante conferencia. Es un lujo para nosotros, desde luego, contar en un día como hoy, que prácticamente estamos abriendo la campaña electoral. Es un lujo contar en Coín pues con Julio y que venga a hablarnos además de un tema que nosotros, Izquierda Unida Coín, llevamos como bandera en nuestros programas electorales. Viene a hablarnos de participación ciudadana. Esto también hay que explicarlo porque, sobre todo hay que explicar que Julio esté aquí hoy, día 6, el primer día de campaña electoral, porque me imagino que muchos de los que estáis ahí, de otros pueblos cercanos, sentís una envidia sana de no haber podido contar con Julio vosotros y nosotros sí. Bueno, esto hay que explicarlo. Nosotros no pretendíamos que Julio abriera la campaña electoral, como de hecho prácticamente va a ser con nosotros. Esto forma parte de una actividad que nosotros venimos realizando desde diciembre del año pasado, que la empezamos prácticamente, en la que lo que pretendíamos era poder explicarle a la gente con cierta profundidad en qué consistían nuestras propuestas, qué era nuestro programa electoral. Y empeñados en eso, pues empezamos a sacar unos cuadernos de trabajo, que nosotros hemos llamado cuadernos de trabajo. El primero fue Coín, Pueblo Habitable, y ya hay otros partidos políticos que empiezan a hablar de Coín, Pueblo Habitable y meterlo dentro de su programa electoral y de su discurso, lo cual, por una parte, nos parece muy bien y por otro mal, porque hablamos de cosas distintas, desde luego. El segundo cuadernillo fue Economía para la ciudadanía, Economía para todos, en el que intentábamos explicar pues, cómo había que aplicar las cuentas del ayuntamiento y la economía en un ayuntamiento. Y este tercero, que presentamos hoy, es el que llamamos Participación Ciudadana y Organización del Ayuntamiento. Aquí está parte de lo que llevamos luego en el programa electoral y está nuestra propuesta de participación ciudadana. Y hay además pues, la participación de otra gente, que no tiene por qué ser de Izquierda Unida, a la que le hemos pedido que aporte, y ha aportado escribiendo un articulito, y aquí está, en este cuadernillo también. Esto es para que ustedes lo lean y ustedes nos digan, pues está bien o está mal, y debatamos. Yo quiero solamente diferenciarme, como Izquierda Unida, de lo que el resto de partidos políticos que se presentan a estas elecciones dicen que es la participación ciudadana, porque entramos en una dinámica en la que a mí me da la sensación de que Izquierda Unida va por delante y va creando discurso, va hablando de desarrollo sostenible y luego desarrollo sostenible son las centrales nucleares, para otros partidos políticos evidentemente, o las canteras. Va hablando de participación ciudadana y para otros partidos políticos la participación ciudadana se convierte en manipulación ciudadana. Y yo solamente les voy a esbozar una cosita para que vean lo diferente que es la propuesta de Izquierda Unida. Nuestras concejalías, las de Izquierda Unida, en Izquierda Unida Coín, serán, si estamos en el gobierno, unas concejalías en las que el concejal o la concejala no va a ser más que un mero coordinador o coordinadora de un área. Y ahí, en ese área, en esa concejalía, vamos a integrar a colectivos y asociaciones del pueblo que estén relacionados con ese tema, a expertos y a ciudadanos y ciudadanas que quieran participar. Y entre todos y todas llevaremos adelante esa concejalía. Eso, evidentemente, exige trabajo por parte del concejal o la concejala y exige participación por parte de la gente. Pero es que nosotros pensamos que si no es así no merece la pena. El resto ya lo hacen los demás partidos políticos. Nosotros queremos trabajar así. Bien,
Para dar paso ya a mi compañera, simplemente decir que el hecho de que Julio esté aquí hoy también, pues depende en mucho de que Miki Guzmán Bernal se haya empeñado en que Julio esté hoy aquí, porque ha sido gracias a ella, a su empeño, a su tesón, a llamarlo numerosas veces, a ponerse en contacto con él, el que hoy podamos contar con Julio aquí. Y también hay que entenderlo, porque Julio tiene una agenda complicada y bastante llena y, bueno, pues el que hoy venga aquí me imagino que en parte es porque Miki lo ha convencido. Y no me enrollo yo más y quiero que Miki pues presente a Julio. Bueno, buenas noches. En realidad, Julio Anguita es una persona que no necesita presentación. Aún así, sí que me gustaría dar unas pinceladas de su currículum, sobre todo para la gente más joven a la que nuestro sistema educativo se ha empeñado en no enseñar la historia de España más cercana, y también a la gente un poco menos joven como yo, a la que a veces nos flaquea la memoria. Julio nace en Fuengirola el año 1941. Estudió magisterio y se licenció en Historia en la Universidad de Barcelona. Maestro de profesión, en el año 72 se afilió al entonces clandestino PC. En el 1979 es elegido alcalde de Córdoba en las primeras elecciones municipales de la democracia, siendo reelegido en el año 83. En el 1988 es elegido secretario general del PC y en el 89 coordinador general de Izquierda Unida, un año en el que obtuvo escaño en el Congreso de los Diputados y que mantuvo hasta finales del 99, que lo tuvo que dejar por motivos de salud. En el 2008, mediante el anuncio de un plan de refundación de la coalición de Izquierda Unida, volvió a la escena política nacional. En cuanto a sus publicaciones, tras su primer libro, Corazón Rojo, en el 2005, en 2007 publica el prólogo del libro La globalización neoliberal y sus repercusiones en la educación, de Enrique Díez. Y en 2008 publica El tiempo y la memoria en colaboración con Rafael Martínez Simancas. Actualmente está jubilado, sin la paga de diputado, sino exclusivamente la paga de profesor por elección propia. Pero sigue trabajando de forma incansable, dando charlas en institutos, conferencias en universidades, colaborando con artículos en distintas publicaciones, como Mundo Obrero, Economista, y escribiendo un nuevo libro sobre la Tercera República. De la misma manera que su recorrido político es bastante conocido, el simple nombre de Julio Anguita tiene unas connotaciones tanto para nuestra Asamblea como para muchas otras personas. Y estos son claras convicciones políticas, perseverancia y coherencia. La última vez que escuchamos a Julio, hace relativamente poco, en la Facultad de Derecho de Málaga, salimos con unos ánimos renovados respecto a una idea, y era que nuestro programa tiene que partir de dos premisas: la defensa de la Tercera República y los derechos humanos. Y además tiene que tener como eje vertebrador la participación ciudadana, con tres objetivos fundamentales: acabar con la demonización de la política, concienciar a la ciudadanía que políticas y políticos somos todas y todos, y no solo las personas representantes, y utilizar mecanismos reales de participación en la gestión municipal. Creemos que en este sentido Julio Anguita nos puede aportar bastante. Y no quiero terminar sin hacer referencia a unas palabras de Aurelio Arteta en su libro La virtud en la mirada, defendiendo los modelos y la admiración. Es verdad que la superior estatura del más noble podría humillarnos, pero resulta un riesgo menor al lado del contento con el que al celebrarla nos sabemos habitantes de un mundo que alberga también
haceres magníficos. Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida de Coín, desde luego, no tenemos ningún inconveniente en admitir la admiración que sentimos por Julio Anguita. Buenas noches, Julio, y bienvenido. Buenas noches. Una aclaración que ya la han hecho los compañeros. Lo digo para los demás compañeros y compañeras de otras localidades. Yo no estoy haciendo campaña electoral, simplemente por seguridad de mi persona. Si no, tenía que estar en muchos sitios y no tenía abasto. Ha coincidido que este acto se montó porque la compañera insistió, a él se debe que yo esté aquí, e hizo muy bien, y ha coincidido con la campaña electoral, simplemente. Quisiera, al empezar, advertiros una cosa. Mi propósito es haceros pensar. Yo quiero que cuando termine el acto, después del coloquio, salgáis dándole vueltas a lo que he dicho y ponerme verde dentro de un año o decir si he llevado razón. Por tanto, yo no vengo aquí a pegar voces ni a meterme con nadie. Mi intención, como siempre, es que la gente piense con su cabeza, que para eso la tiene. Yo simplemente voy a ayudar. Y quiero comenzar mi intervención hablando de la democracia, de la crisis, con un ejemplo que no suele venir mucho en los periódicos, y es el ejemplo de Islandia. Un pequeño país, es una isla en el norte de Europa. Tiene 320.000 habitantes, menos que la ciudad de Córdoba. Pero de esto hace unos años el gobierno islandés nacionalizó a sus bancos, pero quedó uno sin nacionalizar, un banco llamado ICESABE. Este banco quebró, este banco dejó a mucha gente sin su dinero. ¿Qué gente? Era un banco privado. Pues eran gentes ingleses, británicos y holandeses que habían depositado su dinero en este banco islandés. Automáticamente, por esta cosa que le ocurre a los gobiernos que no entiendo, los gobiernos británico y el gobierno holandés pusieron el dinero que el banco islandés le debía a sus ciudadanos. No sé por qué, porque el que arriesga un dinero gana o lo pierde. Pero cuando los gobiernos británico y holandés le dieron a sus compatriotas el dinero que el banco islandés le había estafado, los gobiernos británico y holandés se dirigieron al gobierno islandés y le dijeron: oye, danos el dinero que tu banco nos ha estafado. Y el gobierno islandés no tuvo otra cosa que decir: bueno, lo vamos a dar, pero nosotros, gobierno, no, que lo dé el pueblo islandés. Y calculó que durante 8 años cada islandés y cada islandesa tenía que pagar algo así como más de 100 euros al mes durante 8 años. Es decir, durante 96 meses tenían que dar más de 100 euros al mes. ¿Por qué? Porque el banco islandés había quebrado y su gobierno había decidido que lo pagaran los islandeses. Pues el pueblo islandés dijo nones y obligó a convocar un referéndum. Y ganó con el 96% y le dijo a sus diputados que no pagaba ni una gorda. Y no ha pagado ni una gorda. Esto le llamo yo ejemplo de conciencia ciudadana, de valor y dignidad. El que un pueblo como el pueblo irlandés, donde hay de muchas opiniones políticas, salga a la calle y obligue a un gobierno a que convoque un referéndum, yo me quito el sombrero. ¿Sois capaces de hacerlo aquí en Coín? ¿Sois capaces de hacerlo en Málaga capital o en Madrid o en Córdoba capital? ¿Es que el pueblo islandés está hecho de otra pasta, de otra madre o de otro padre? No, el pueblo islandés tiene una cosa muy importante que los españoles, por desgracia, no tenemos. Tiene dignidad política, conciencia política, educación política, y eso da valor para defender sus derechos. Hoy, cuando tanta gente está parada,
caminos de una crisis que ya anticipo, no tiene solución, irlo ya asumiendo con las soluciones que están poniendo, pues ha llegado un momento de pensar si la pequeñita Islandia nos da lecciones y sabemos aprovecharlas, entenderlas y ponerlas en práctica. Dicho esto, para abrir boca de lo que yo quiero hablar, de cómo cuando el pueblo participa, cuando tiene conciencia y tiene razón, cómo le echa un pulso a su gobierno y se lo gana, quiero entrar ya en el tema, pero quiero entrar en el tema también hablando de dos anécdotas vividas por mí que sitúan ya lo que yo quiero contar. Hace muchos años, en el año 79, yo era candidato a la alcaldía de Córdoba. Se celebró un gran mitin en la plaza de la Corredera, la plaza de tipo castellano mayor que hay en Andalucía, y allí había dirigentes, altos dirigentes del Partido Comunista. Y aquel candidato, que era yo, se dirigió a sus conciudadanos y, aparte de decirles tengo miedo si me toca la alcaldía y confesar que tenía miedo, como tiene todo el mundo, dije, un momento, paisanos, ojo con la democracia. La democracia puede ser tan burguesa como la dictadura. La única ventaja que tiene es que podemos defender nuestros derechos sin que nos metan en la cárcel. Pero la democracia puede ser tan de derechas como es el régimen de Franco. Yo sabía lo que decía. Uno de los mayores dirigentes del PC me miró que por poco me fulmina, pero aguanté la mirada. Quería decir que cuando yo veía en los años 77, 78 y 79 a nuestro pueblo español, la democracia, esto lo soluciona la democracia, vi a mi pueblo hipnotizado, drogado, estupidizado por una palabra, sin contenido. Después lo he vuelto otra vez así. Cuando se hablaba de Europa, esto lo arregla Europa, esto lo arregla Europa. Hoy Europa es la fuente de nuestros problemas. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces nosotros nos drogamos, nos narcotizamos, nos sedamos, nos engañamos porque no queremos ver la realidad y ante cualquier palabra que los medios de comunicación comiencen a lanzar, nos entregamos a ella para evitarnos el pensar. Segunda anécdota. Hace exactamente de esto un mes estaba yo en esa plaza tomando un café con dos compañeros, uno que había sido mi secretario general del partido, Néstor Caballero, y otro que había sido senador de Izquierda Unida, Rafael García Contreras. Ambos habían padecido la prisión en la época del franquismo y me contaban una cosa. Dice, mira, Julio, lo tremendo no era la cárcel, lo tremendo eran las comisarías. Nos pegaban, nos torturaban, de tal manera era aquello que cuando nos sacaban de la comisaría para llevarnos a la cárcel, era la liberación. Fijaros hasta qué extremo aquello era bárbaro, que un ser humano, cuando iba a la cárcel, se consideraba liberado porque se evitaba de la tortura que le habían sometido. Pues bien, el franquismo era la comisaría, lo que tenemos ahora en la cárcel. Y si no, veremos a continuación lo que voy a explicar. ¿Qué ocurrió? Que igual que el preso salía de la comisaría y entraba en la cárcel respirando, se olvidaba que entraba en la cárcel. Así nos ha pasado durante la llamada transición. Salimos de la comisaría franquismo, pero estamos en la cárcel. Y a las pruebas me remito con todo lo que iré explicando. El título de la conferencia es Una crisis de civilización, la participación directa o presupuestos participativos. Pues bien, vamos a entrar en materia. Nosotros somos y nos consideramos occidentales, es decir, somos europeos de lo que se ha venido a llamar la civilización occidental, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Islandia, Irlanda, Portugal, Italia, en fin, Alemania, Holanda, y hemos sido siempre una gente acomplejada de superioridad. Hemos mantenido que la única civilización posible era la nuestra, que era superior. Esto incluso el propio Carlos Marx y Federico Engels, cuando escriben el Manifiesto Comunista en el año 1847-48, entienden que la única civilización posible era la occidental, la que había desarrollado una capacidad de técnica, de pensamiento. Pero ¿cuáles son los fundamentos, los timbres de gloria de esta civilización? Vámonos a la historia. Y las dos bases fundamentales
de la civilización occidental han sido las siguientes. Uno, la industrialización. En el siglo XVIII comienzan las primeras fábricas, los primeros telares en Gran Bretaña. De ahí se expanden a otras partes. Comienzan las primeras fábricas. Comienza el sistema capitalista comercial, industrial. Llega la máquina de vapor, llega la electricidad y llegan a hacerse las grandes fábricas. De tal manera que en Occidente es donde han surgido los procesos del capitalismo industrial. No ha sido en otro sitio. Ahora sí, ahora es Japón, ahora es China, pero de hace 50 años para atrás era Occidente el que había llevado todas sus mercancías a golpe de bayoneta, imponiéndolas, porque las fábricas ¿dónde estaban? Estaban en Occidente. Por tanto, Occidente decía, somos una civilización que ha crecido por el desarrollo de nuestro sistema capitalista, industrial, de fabricación de mercancías. Y el otro pilar de la civilización occidental era la democracia participativa. Era en Occidente, otra vez, Estados Unidos, la Declaración de Independencia del año 1776, Francia, la solemne Declaración de Derechos Humanos del 1789, la Constitución Republicana del 1793, en Occidente es donde por primera vez se habla y se monta la democracia representativa. Es decir, que los ciudadanos votan a otros ciudadanos o ciudadanas, ciudadanos entonces, ciudadanas no, votan a otros ciudadanos, los cuales son diputados y representan al pueblo que los ha votado. Hay libertad de prensa, hay partidos políticos. Eso es un invento occidental. Es decir, ya tenemos los dos pilares de la civilización occidental. La industria, el capitalismo, el desarrollo económico basado en la mercancía y el sistema democrático representativo. Andando el tiempo, eso ha ido evolucionando de tal manera, y aquí empezamos ya a pensar cómo ha ido evolucionando. El capitalismo entendido como la producción en las fábricas de capital privado, con obreros que trabajaban muchísimas horas en la cadena de montaje, barrios obreros, salarios de hambre, etcétera, etcétera, ha ido evolucionando de distintas maneras. Después del capitalismo industrial, llegó el capitalismo conocido con el nombre de capitalismo de la globalización. El capitalismo ha llegado a todos los territorios del orbe. Ha metido en su seno, en su cobijo, como las gallinas suecas, los ha acogido a los países capitalistas, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Francia, pero ha metido bajo las alas de la gallina a países que no eran capitalistas. México, Brasil, India y a países que se decían anticapitalistas, China. A todos los ha metido bajo sus alas. Todos piensan de la misma manera, de tal manera que si hoy tenemos productos más baratos, son porque las empresas norteamericanas, españolas, británicas, mandan su fábrica a China y allí fabrican las cosas más baratas. Pero las fábricas son norteamericanas y españolas. En concreto, los sanitarios Roca tienen montadas allí industrias que trabajan los chinos por unos salarios muchísimo más bajos y en condiciones que yo como comunista protesto de que eso tenga lugar en un sitio que se llama comunista. Pero así están las cosas. El caso es que después de la globalización se han producido problemas. Se daba juicio que en el mundo aumentaban las diferencias, cada vez hay más diferencia entre pobre y rico, no solamente en los países del capitalismo, sino en el mundo. En la época de Napoleón Bonaparte, sobre 1800, primer tercio, primera década del siglo XIX, la diferencia entre el país más rico y el país más pobre era de 8 a 1. Hoy es de 7.000 a 1. Y no tenemos nada más que ver cómo viven en Bangladesh, cómo viven en Sudán, cómo viven en Etiopía y cómo se viven determinadas personas en Estados Unidos, en Canadá o incluso en España, que es uno de los países que más millonarios tienen, según viene la prensa en estos días. El caso es que la globalización a todos los metió bajo la alita del sistema capitalista. Pero el sistema capitalista no es solamente un señor que lo hemos visto muchas veces, gordo, hondo, con su reloj, su nombre de copa, no. Nosotros también somos sistema capitalista.
¿Queréis que lo diga en Coín? Lo puedo decir de Córdoba. Cuando todos nos hemos metido en comprar, vender pisos, somos nosotros también parte del sistema. Porque hemos puesto en marcha un mecanismo peligroso. Gana dinero y no importa cómo. Eso es puro capitalismo. Claro, cuando llega la burbuja, sabéis que la burbuja pincha y nos encontramos con los problemas. Pero una vez que se superó la globalización, o sin acabar la globalización de extenderse, llegó el capitalismo financiero. Como resulta, una cosa muy curiosa, vosotros habéis observado que en los supermercados, si hay, supongo, en Coín, hay mucho alimento, ¿verdad? No habéis echado en falta nada. Vais a cualquier supermercado y los fábricas de coches. Vais a un sitio, están brincando porque compréis un coche. Hay muchísimas cosas que no se venden. Hemos llegado en España a que en España hay un 30% de la capacidad de producir que ya no sirve. Porque no se puede poner en marcha. Es como si un fabricante dijera: el 30% de mi fábrica no me sirve porque no hay quien me compre. Luego estamos fabricando al 70%. ¿Por qué? Porque la gente no compra. ¿Y por qué no compra? Varias razones. La primera, porque compramos productos que hace Alemania, que es la gran exportadora, la que se ha beneficiado del euro, Alemania. La segunda es que, como la gente ya no tiene los ingresos que tenía antes, pues la gente ya no puede comprar. Y nos encontramos en una crisis muy curiosa, que aparte de que a los trabajadores le paguen menos y lo echen antes, la economía no tiene solución mientras la gente no pueda comprar, porque entonces no se producen cosas. Pues bien, el sistema capitalista encontraba que no podía invertir el dinero que tiene en fábricas, porque ya con las que hay es suficiente. Si mañana se pusiesen a fabricar a todos chinos, indios, brasileños, mexicanos, turcos, vietnamitas, estamos sobrando todas las fábricas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los hombres, los seres humanos, han sido capaces de producir tantas cosas que ya no hay gente que las compre. Tenemos un aparato de producir tremendo. Y no digamos de la alimentación. Se está produciendo... ¿Qué estamos comiendo? Pues no son naranjas españolas muchas veces, no son de Coín, pueden que sean de Marruecos. Y las almejas nos las traen de Chile. ¿Y los atunes de dónde vienen? Es decir, el mundo se ha hecho pequeño. Y no comemos cosas nuestras. Yo no digo que sea bueno o malo, pero digo que eso está ocurriendo. Ante eso, el capital, ¿qué hizo? ¿Dónde invertir? El capital necesita ganar dinero. No podía invertir en el ladrillo, porque el ladrillo pinchó. Demasiado ladrillo, demasiado cemento, demasiado yeso. Demasiado montar negocios sobre una base muy pobre, una casa, un chalet adosado. Pues inventó lo que se llama la etapa última del capitalismo hoy en día, la financiarización. Invertimos en invertir. ¿Y de qué manera? Fulanito, ¿quieres un préstamo? Hace poco tiempo. Necesito 100.000 euros, te doy 120.000. Tómalo. Y firma unas condiciones leoninas. Te presto dinero para el coche. El caso es dinero, invertirlo. Hasta que fulanito no puede. Y fulanito hoy está a lo mejor en el juzgado diciéndole que le quitan la vivienda y encima tiene que pagar lo que vale el piso porque ha sido tasado por el banco de manera fullera y criminal a una cantidad distinta para que el que se queda sin casa tenga que poner encima dinero. Bueno, esta es la etapa del capitalismo financiero, donde lo que importa es el dinero que ganan los bancos, los grandes ladrones de la época. Los grandes ladrones, el Banco de Bilbao, el Banco de Vizcaya, y los que han dirigido muchos sitios. Sí, les llamo ladrones, digo por si alguien me lleva al juzgado de guardia. Los grandes ladrones de nuestro país son la banca, a la cual estamos sacrificando el interés de la economía y más cosas. Y un ejemplito. Hemos tenido una vicepresidenta de gobierno llamada María Teresa Fernández de la Vega. Lo que voy a decir está escrito en un libro publicado por el que fue catedrático de Economía Aplicada en Málaga, Juan Torres, hoy catedrático de la misma asignatura en la Universidad de Sevilla. Don Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, entre muchas de las operaciones totalmente irregulares, hay una en la que no le paga a Hacienda un tipo de impuestos, de los pocos impuestos que la Hacienda se atreve a ponerle a don Emilio Botín.
naturalmente, el abogado del Estado, uno de los abogados del Estado que tiene que defender al Estado, le incoa un procedimiento a don Emilio Botín porque se encuentra que don Emilio Botín, para justificar un dinero de manera tramposa, dice que se lo ha prestado a determinadas personas. Y cuando va el abogado del Estado a verlas, estaban muertas hace 10 años. Había utilizado el nombre de muertos para justificar sus operaciones tramposas. Cuando el abogado del Estado incoa el procedimiento y cuando le pide 170 años, doña María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del gobierno español, coge el teléfono y llama y le dice al abogado del Estado lo siguiente: puesto que yo represento al Estado y el Estado que yo represento no se considera engañado, le ordeno, señor abogado del Estado, que deje usted tranquilo a don Emilio Botín. Bien, esto lo pueden ustedes utilizar porque es verdad, y si hay alguien que fuera no le guste, que se rasque, pero esta es la verdad. Esta es un pequeño de cómo funciona este país nuestro llamado España y de cómo funciona el sistema. Y dicho esto, estaba hablando del capitalismo financiarizado. Tiene que mover el dinero, como sea, y lo emplea en armas, en narcotráfico. ¿Y qué dinero emplea? Pues el nuestro. ¿Ustedes qué saben del dinero que han metido en la caja ahora? ¿A dónde está? ¿Tienen ustedes idea? ¿O yo? ¿O cogen dinero de los fondos de pensiones? Le dice el propio Estado, como yo no sé si voy a pagar de las pensiones, y el pueblo español se lo cree. Hablando de la edad, la gente que tiene un ingreso fijo, porque la que tiene un trabajo precario no, pues mete un dinerito para que cuando llegue la jubilación puedan pagarle. Ese dinero lo cogen los bancos. ¿Y en qué lo invierten? Vaya usted a saber dónde. Desde luego estoy seguro que una parte es el narcotráfico y la venta de armas. Segurísimo. ¿Ustedes qué saben dónde va su dinero? O yo qué sé, dónde va el que yo pueda tener, o podría tener, y tener una cartilla de ahorro. Así funciona el sistema. Todos tenemos ese dinero y no sabemos porque no estamos informados. Porque nadie sabe dónde va. Ocurre que de pronto quiebra un banco, una caja de ahorro se encuentra que tiene un nivel de morosidad del 5 o del 6%, como ha pasado en Caja Sur, los ladrillos, la gente que invirtió, es decir, aquello se está desinflando. Sin embargo, el sistema capitalista en este momento ha actuado así siempre. Los años de crisis, ha ido descendiendo el nivel económico y siempre, hasta ahora, llegaba al fondo y subía y vuelta a empezar. Y esto es lo que creen que va a pasar ahora. Pero olvidan una cosa que nos enseña la historia. Cada vez que el sistema capitalista ha tenido crisis, y las ha tenido muchas, cuando pasaba del momento más bajo al momento más alto, había gente que se había quedado en la calle, parados, pequeñas y medianas empresas cerradas. A esto le llamamos en la jerga marxista reestructuración del sistema productivo. Cierran la fábrica, hacen otras mejores, poniendo a trabajadores en la calle y a los que admiten con contratos basura. Ya no son con contratos fijos. ¿No conocen ustedes eso? Entonces así bien. No digan que no lo conocen. Lo están ustedes viendo todos los días. Tienen que ya verlo de cara. Y claro, cierra una fábrica y cierra otra, y cierra otra, y cierra otra. O jubilo a gente de Telefónica, la jubilo con 50 y tantos años, y mientras el papá Estado pone el dinero a esos jubilados, el dinero lo pone papá Estado hasta que después ya veremos cuando se jubilen. Bien, esto es lo que tenemos. Pero hay un momento en que vemos cómo va el sistema. ¿Y cómo va el otro pilar? ¿Cómo va el sistema democrático? Pequeño detalle. Cuando el presidente del gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, o el presidente de Francia, o el de Italia, cualquier otro, o Obama, plantean que tienen que hacer por lo que le está pasando a Portugal, o a Grecia, o a Irlanda, o lo que nos está empezando a pasar de aquí, que tienen que tomar determinadas medidas, ponen cara de cordero degollado y dicen, no, es que son los mercados los que nos obligan. Es curioso. Un presidente elegido democráticamente dice que le tiene que rendir cuentas a unos señores de los que no dice su nombre. ¿Nadie ha pensado lo que es eso? ¿Quiénes son los mercados? Pues tienen nombre. Emilio Botín, Francisco González, las multinacionales, el Banco Central Europeo. Claro que tienen nombre, pero utilizan pudorosamente el nombre mercado.
Y aquí llega el problema. ¿Cómo es posible que cuando el pueblo español, o el pueblo francés, o el pueblo británico eligen a un gobernante, este gobernante con la Constitución en la mano dice que es el que gobierna, se confiesa un dominguillo que tiene que arrodillarse delante de otro que ni siquiera da el nombre? Esto ya se llama un ataque a la democracia. ¿Qué os entendéis? Ya hemos visto que un pilar, el sistema capitalista, en estos momentos es incapaz de cumplir, no digo los derechos humanos. ¿Quieren ustedes hacer esta noche un ejercicio? Este fin de semana. Pidan ustedes una constitución. Léanla. Y empiecen ustedes, les voy a orientar. Cojan ustedes el título preliminar. Los españoles tienen derecho, y se van ustedes a hartar de ley o a llorar. Pero cojan ustedes el título séptimo, que se llama de Economía y Hacienda, cuando dice que los trabajadores tienen derecho a la propiedad de medios de producción, o que se puede nacionalizar al sector público cuando hemos vendido lo mejor de nuestra industria. Ustedes ya no ríen, lloran, porque estamos ante una Constitución que es un auténtico pingajo, la ruilla de la cocina, el trapo sucio. La han estado incumpliendo un día y otro y otro y otro. Esta es la realidad, no me estoy inventando nada. Yo me atrevo a decirla, pero los datos están ahí. Vamos a la democracia. La democracia es un invento occidental. Este tipo de democracia. Si vamos a hablar de una lección de historia, hablaríamos de la democracia en Grecia, en Atenas. Bueno, muy bien, pero vamos al momento en que el sistema democrático comienza a funcionar en nuestro mundo occidental. En Francia tiene lugar en el año 1789 lo que se llama con el nombre de Revolución Francesa. Es verdad que en el año 1776, 13 años antes, en el 4 de julio, la Declaración de Independencia de Estados Unidos reconoce que los seres humanos son libres, que tienen derecho a muchas cosas, a buscar la felicidad, muy bien. Pero los revolucionarios franceses, en el año 1793, aprueban una Constitución, y esto es muy importante. En esa Constitución plantean que el pueblo es soberano, que el pueblo tiene que elegir a representantes que son los que gobiernan en su nombre, pero que tienen que rendir cuentas ante el pueblo. Y ante esa duda, para dar esta conferencia, ¿qué es democracia? Porque eso que empieza en el año 1793, y la palabra democracia yo me he encontrado que tiene muy cosas muy curiosas. Vamos a ver. Franco le llamaba a su régimen democracia orgánica. Los otros le llamaban al otro democracia inorgánica. Hay democracia participativa. Hay democracia asamblearia, hay democracia directa, por ejemplo, en los municipios, no, en los concejos inferiores a 100 habitantes existe en España lo que se llama el concejo abierto. Legislan los habitantes, bajo la presidencia de quien hace de alcalde, ellos es una democracia directa. Después está la democracia indirecta. O sea, que a la democracia le han cedido muchos motes, muchos adjetivos. Tenemos la última de don Lorenzo Peña, catedrático, que habla de la democracia justificativa, es el último invento, donde plantea que el que vaya a votar tiene que justificar en la papeleta por qué vota. Pero vamos, es otro tipo más de democracia que añadir. ¿Qué tiene entonces la democracia? Pues vámonos entonces tranquilamente a lo que dice el diccionario para ver si nos sirve. Vamos a ver, el diccionario... Cogen ustedes, dice, democracia tiene dos significados. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. O sea, que el pueblo interviene en el gobierno. O la segunda acepción, predominio del pueblo en el gobierno político del Estado. Bueno, pues se rasca uno la cabeza y dice, ¿cuándo interviene? Porque vamos a ver, yo lo que he visto es, ahora recuerden ustedes mi palabra en la corredera, la democracia puede ser tan burguesa como la dictadura, lo que pasa es que ya no nos pegan. Entonces, lo que he visto, que somos un país democrático porque cada 4 años cambiamos a nuestros ayuntamientos, cambiamos el gobierno, cambiamos las comunidades autónomas. Ustedes han sido preguntados, porque cuando le piden a ustedes su opinión en un referéndum, el referéndum español no es vinculante, es decir, que de vez en cuando el gobierno les pregunta la opinión a los españoles, pero si no le gusta la opinión de los españoles, el gobierno no le hace caso. Esto está en la Constitución. En otra cosa ustedes han intervenido, yo no. Por tanto, ¿qué ha pasado aquí?
¿Qué ha pasado para que esta definición tan bonita de que participa el pueblo haya llegado a esto? Haya llegado a la cárcel, a la comisaría. Pues ha llegado que a partir de 1793 el concepto de democracia, que tenía el sufragio universal, todos los hombres podían votar, los hombres, que tuvo una mujer llamada Olympe de Gouges en 1789 que decirle a aquellos hombres que eran revolucionarios entonces, oigan ustedes, ¿y las mujeres? Y aquella mujer escribió los derechos de la mujer, pero deben saber, y sabemos todos, que desde 1789 en España las mujeres votaron con la República. En el año 1931 se aprobó la ley. Y que en otros sitios las mujeres tuvieron que luchar para poder votar. Y que yo sepa, las mujeres son seres humanos. Pero es una contradicción que había con la Declaración de Derechos Humanos. ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas. Por ejemplo, en el año 1793 se prohíbe la esclavitud. Cosa curiosa, en España hubo esclavos hasta finales del siglo XIX. Los primeros esclavos que se liberan son de las colonias españolas en 1868 en Puerto Rico y en 1898 en Cuba. En España ha habido esclavitud con la autorización y la bendición de la Iglesia Católica, que ha habido esclavos. Que se sepa, porque sepamos también nuestra historia, lo que ha habido dentro de nuestra historia. Pues bien, resulta que después el propio Napoleón dice, no, viva la esclavitud. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar los negros en las plantaciones de café o en las plantaciones de caña. Y entonces, aquella hermosa democracia, que era representativa, por supuesto, donde votaban todos, comienza como cuando se coge un vaso de vino y le empezáis a echar gaseosa, agua, hasta que aquello ya termina por... ¿Cómo termina? Veamos. De pronto alguien dice, no, que voten todos los hombres. No, ¿cómo van a votar todos los hombres? Esto es escandaloso. Y aparece un tipo de democracia llamada censitaria. La democracia censitaria es que se podía votar a partir de una cantidad de dinero de ingreso. Es decir, el que tuviese de X reales en España para abajo no votaba. Esto existió en España. La democracia censitaria, y en Inglaterra, y en Estados Unidos, y en Francia, y en Alemania, era que votaban solamente aquellos que tenían unas determinadas propiedades. Pero cuando aquellos hombres de 1793 hablaron de que para que el ser humano fuese libre, tenía que tener propiedad, ¿a qué se refería? A una cosa que hoy es clarísima. Mire ustedes, para que un hombre sea libre, tiene que comer todos los días. Para que un hombre sea libre, no tiene que tener la angustia de al día siguiente si voy a comer o no. Porque entonces, entre otras cosas, se venderá ante aquel que le dé de comer. Y hace bien, porque tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día. Y naturalmente, ¿qué significa esto? Que allí donde no hay justicia social, la democracia es simplemente mentira. Por eso cuando hablan los de la democracia pomposamente, y hablan de la democracia en esos lugares donde la gente no come, son unos farsantes. Para poder votar hay que saber qué quiere uno, aclararse, tiene que preguntar y perder un tiempo rascándose la cabeza a quién voto. Pero para eso tiene que comer todos los días y saber que mañana va a tener un puesto de trabajo. Es decir, donde no hay justicia, la democracia no existe. Claro, estas cosas no se dicen, pero realmente están en la base. Por eso, aquellos revolucionarios de 1793 dijeron, en el sentido de propiedad, que el ser humano para ser libre tenía que tener unos mínimos elementos para comer todos los días y tener eso cubierto. Vamos, no se trataba de que fuese rico, un techo, una ropita, una comida, en fin, vivir normalmente. Entonces el hombre comienza a ser libre porque tiene tiempo para pensar. Pero esto en España se ha dado. Yo no solamente por mi vocación o por mi pertenencia al partido político, Partido Comunista de España, sino por mis experiencias vitales, yo he conocido a muchos anarquistas, comunistas y socialistas, y aquel primitivo movimiento obrero se nutrió en sus primeras filas de aquellos trabajadores que tenían unos ingresos que le permitían leer. ¿Cómo podía leer un jornalero que tenía que estar trabajando de sol a sol y venía desriñonado? Iba a poder leer las obras de Carlos Mal, de Bakunin o de Kropotkin o de Proudhon. Eran dirigentes, eran obreros, pero que tenían un puesto de trabajo. ¿Por qué el Partido Socialista Obrero Español lo funda un trabajador? Sí, pero era un trabajador
trabajador de imprenta. Pablo Iglesias era un cajista, que por su trabajo tenía que leer los libros que se imprimían. Era un hombre que leía, pero que tenía un trabajo fijo. Luego, lo importante era que para poder llegar al conocimiento hay que tener asegurado normalmente el mantenimiento y el futuro de uno y de sus hijos. Vamos entrando ya en situación. Pero aquello se fue degradando, decía yo, lo del sistema censitario, y aparecieron otros, de tal manera que cuando le decían al trabajador, tú eres libre, le decía el capital, tú puedes votar lo que quieras. Ahora, al día siguiente, si tú votas lo que quieras, tú no vienes a trabajar, ya no hay libertad. Esto se ha dado así. ¿Dónde está la libertad del que tiene que venderse para poder comer? ¿Dónde está eso? ¿Qué ocurría entonces? Que se compraba el voto. Hoy se sigue comprando. De una manera no tan evidente, más inteligente, pero hoy se sigue comprando la voluntad de las personas. Evítenme que les comente, ya lo saben ustedes perfectamente, se sigue comprando. Y claro, ¿por qué? Bien por el favor, por el saltarse la ley, porque del gran corruptor, de la mesa del gran corruptor, caen migajas de corrupción pequeña que mantienen a los pajarillos también corruptos, que mantienen al gran pajarraco de la corrupción, porque participa de la gran corrupción a nivel pequeño, a nivel de migajas. Claro, todo esto en el transcurso de siglos ha terminado en lo siguiente. En el año 1975 se crea una organización conocida con el nombre de la Trilateral. La Trilateral es una organización que se reúne cada año en un lugar distinto del mundo para estudiar los problemas del sistema capitalista. La creó David Rockefeller y hay personas de España importantes. En el año 75 dijeron lo siguiente: no es conveniente que la gente participe en las elecciones. Fijaros que no estoy hablando de participar en otra cosa, sino en las elecciones, porque cuando la gente participa masivamente en las elecciones, los gobernantes le tienen que hacer promesas para que los voten, y le hacen promesas que tienen que cumplir, si lo exigen, que van en contra de las esencias del sistema. Dicho de otra manera, es mejor que la gente no vote, que vote un poquito para mantener el chiringuito, pero que la gente se despreocupe de votar, porque así no pone en situación a los políticos. Claro, ¿cómo funciona esa máquina? Vamos a Estados Unidos. En Estados Unidos hay dos cámaras, la de los senadores y la de la Cámara de Representantes, como aquí los diputados del Congreso. En la Cámara de Representantes no hay ningún trabajador, pero tranquilos, todos tienen dinero. En Estados Unidos es legal que las empresas privadas unten, sobornen, paguen, le den el cazo a los representantes políticos. Esto es normal en Estados Unidos, está bien visto. Los senadores igual. Las campañas del señor Obama han costado la intemerata. Claro está que cuando le han pagado a Obama las campañas, después le exigen a Obama, ahí está el gran esperado de los dioses, que además de mandar un asesinato y por tanto ser asesino, además, él ha incumplido a aquellos incautos que creyeron que llegaba la esperanza blanca, paradójicamente, de un hombre de color. Pero claro, esto hay que saberlo. Y aquí en España, sin embargo, y no lo voy a poner como ejemplo, yo sí he visto en el Congreso de los Diputados un albañil, he visto algún profesor, he visto gente que era pequeño empresario, y no estoy hablando de un ejemplo magnífico, pero en Estados Unidos, el ejemplo máximo de la democracia, todos son ricos, como en la Roma republicana anterior al imperio. Y bien, en los demás países, ¿cómo funcionan? Pues funcionan simplemente a base de que aquellos hombres y mujeres ya que son elegidos son, si no se rebelan, y hay casos que se rebelan, doy fe, son llevados y adormecidos. Mira, es mejor que tengáis unas dietas, el coche oficial, hombre, que la responsabilidad es del cargo, y van siendo conducidos como una manada de borreguitos, y ellos además se creen que son libres, están conducidos y montados sin querer. Así funciona el sistema. El caso es que la democracia termina siendo algo muy lejano
y muy distinto a lo que cómo fue concebida la participación de los ciudadanos en las cosas que le hacen referencia a los propios ciudadanos. Pero el caso ya claro, antes de que el presidente del gobierno dijera que ha tomado las medidas que ha tomado porque se lo dicen los mercados, en el año 94, en los debates parlamentarios que yo tenía entonces con Felipe González y después con Aznar, siempre le sacaba el mismo ejemplo. Ustedes han oído al presidente del Bundesbank alemán, Hans-Tim Meyer, cuando dijo, el presidente del Banco Alemán, del Banco Nacional de Alemania, antes de que existiera el Banco Central Europeo, los políticos deben saber que tienen que obedecer las órdenes de los mercados. Pues si los políticos tienen que obedecer las órdenes de los mercados, ¿por qué hay elecciones? Porque el chiringuito hay que mantenerlo para que la gente se crea que funciona el sistema democrático. Estamos en la cárcel, no estamos en la comisaría, pero estamos en la cárcel. Ya vamos entendiendo el ejemplo. Pues bien, ante esta situación en la que los gobiernos de turno distintos, el de Luis y el de Antonio, han ido traspasando soberanía del pueblo español a Bruselas, han estado vendiendo las industrias del Estado que más dinero entraban. ¿Saben ustedes que en España nos hemos quedado sin nada? Que se vendió la Corporación Argentaria y las acerías y la tabacalera y el tema de la telefónica. Si hemos vendido las industrias que daban dinero, hemos tirado y vendido el capital del pueblo español, lo hemos dilapidado y lo han comprado los inversores extranjeros, que están ganando dinero con él. Esto empezó con Felipe González y continuó con Aznar. Esta es la historia, a veces nos gusta, pero es que puñeteramente es la verdad. Pues a veces nos gusta. Nos hemos quedado, y ya lo poquito que queda, como es los aeropuertos, o lo poquito que queda, como es las loterías nacionales, también la estamos vendiendo. Estamos vendiendo todo aquello. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos que los gobernantes o los economistas oficiales, porque los economistas lo hay de todos los pelajes, hay economistas de derecha, economistas de izquierda, buenos economistas, economistas desastrosos, dicen que no tenemos otra solución. Yo les voy a contar el secreto dónde está. Entonces imagínense que ganan, pongamos una pequeña cantidad, para que sea 100 euros al mes, y todos los meses ustedes se gastan 120. Y no hay manera. Gano 100 y el colegio de esto, lo otro, son 120. Ustedes tienen un déficit, el número rojo, de 20. 20. Y ustedes tienen entonces una genial idea. Como resulta que no encuentran más trabajo, no pueden tener más ingresos. Y como además ustedes dicen que no pueden tener menos gastos, ustedes paren una maravillosa idea. El primer mes de la deuda voy a vender el dormitorio. Lo venden y pagan la deuda. Duermen en una buena manta y bueno. Pero al siguiente mes tienen que pagar la deuda y venden el comedor. También se comen una manta. Y al siguiente mes ustedes venden la cocina. Pero ustedes cuando lo han vendido todo, ustedes se han quedado sin mobiliario y la deuda sigue siendo 20 euros todos los meses. Esto han hecho los gobiernos de González, Aznar y de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta es la explicación. ¿Por qué? Porque el déficit sigue existiendo. Y hay dos maneras de cortar el déficit. Cortar, y están cortando, funcionarios que le rebajan el salario, pensionistas que le congelan las pensiones, el copago de la sanidad, que ya lo están anunciando en Cataluña y en otros sitios, o lo que están haciendo en Portugal, que determinadas pensiones le van a dar otro tijeretazo, o que los parados van a ganar menos y menos tiempo, o que encima van a subir el IVA. Todo menos tocarle las narices, es decir, la cartera, a don Emilio Botín. Con eso ya estoy diciendo todo, que paguen más, el tema de los impuestos, todo menos eso. Bien, pues ya sabemos lo que tenemos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para parar esto? Porque sigue siendo, primero, estar convencido como los islandeses. Porque si somos un pueblo que gruñe mucho en la esquina y en los bares, y después incapaz de defender lo suyo, pues bueno, seguirán. Ayer un funcionario nos decía, yo le decía, oye, que van a seguir recortando. Bueno, no se cree la gente lo que está pasando, y lo está viendo. No se lo cree, o es que la gente no se lo quiere creer.
Pasa como aquella copla de doña Concha Piquer, prefiero vivir soñando a conocer la verdad. Ocurre como el avestruz, que mete la cabeza en la arena porque en su miedo, en vez de... se mete así y así no veo. Ojos que no ven, corazón que no siente, que es la estupidez máxima, taparse los ojos para no ver una realidad que existe fuera de uno mismo. Pero, ¿qué puede hacerse? ¿Esto se arregla con unas elecciones? Pues sí, pero no, porque unas elecciones, que soy de los que pienso que hay que votar, pues no solucionan así de pronto nada, sobre todo en un país, repito, que no hay solución, y quiero dejarlo aquí en la cabeza de ustedes, que no salimos de esta, sino que iremos a peor, porque los pasos van hacia eso. Si no, dentro de un año, he dicho antes, ¿se acuerdan ustedes de mi padre o se acuerdan de mí? El caso que voy planteando es que, ¿qué podemos hacer? Entonces, que nadie espere que va a venir un hombre providencial, maravilloso, a solucionar el problema. Eso es mentira. Y cuando los pueblos votan a un hombre providencial que nos salve, es porque los pueblos son incapaces y entonces le dejan a uno que dice, písanos la bota, que yo estoy muy tranquilo viendo fútbol. Así aparece en la dictadura. Cuando los pueblos renuncian a ser pueblos y se transforman en rebaños, que solamente balan. Y otra salida, cuando yo no quiero saber nada, y van cayendo los de alrededor, y va cayendo el otro, va cayendo, hasta que ya me encuentra que he caído. Esto va a ser doloroso. Lo vengo diciendo hace tiempo, no solamente yo, muchas personas, muchos economistas. Salir va a ser difícil. Así no hay salida. La otra salida apunta hacia Islandia. Ahora, ¿cómo llegar a la concienciación de una ciudadanía? Pues hablando de democracia. Pero claro, si la mente nuestra está que democracia es lo que van a hacer ustedes y yo el 22, votar aquí, pues venga, vámonos ya a tomarnos una copa, porque hablo yo aquí hablando. ¿Ustedes creen que es eso? Hemos terminado el acto, señores. ¿Para qué perdemos el tiempo? Hay algo más. Eso se llama concienciación. Se llama preguntar, interesarse. Dirigirse a los hombres y mujeres que hemos votado a reclamarle qué. Y algo que ahora mismo voy a explicar, con lo cual termino. Cómo hablo de la democracia participativa ante la situación en que Occidente, el mercado, una columna, se ha cargado a la otra columna, la democracia. Y esto que estoy diciendo yo, lo leerán ustedes en cualquier periódico, catedráticos de Derecho, algunos periodistas, que la democracia en estos momentos es una cáscara, totalmente una cáscara que no tiene por dentro nada. Eso sí, que elegimos, pero con otra cosa. Cuando ustedes van a votar, en la opinión de la gente opera una cosa muy curiosa, y además es normal, nadie se lo ha explicado. La gente ve, yo he hecho el voto, y por allí sale el concejal. No. Cuando yo he hecho el voto, hay un aparatito que me transforma los votos en concejales. Pero no todos los aparatitos funcionan igual. ¿Me pueden ustedes explicar cómo los partidos nacionalistas con menos votantes que Izquierda Unida tienen más diputados que Izquierda Unida? ¿Qué misterio es ese? ¿Me pueden ustedes explicar qué tipo de ley electoral hace? Y voy a contar casos míos. Yo he sido diputado por Madrid en 3 legislaturas y he tenido detrás mía, como llegamos a tener 6, pues detrás mía yo tenía a 160.000 madrileños. Los diputados del PSOE y del PP tenían a 60.000. ¿Cómo es que yo, un diputado, valía más que los otros? Esa es la ley electoral, que ni el PSOE ni el PP quieren cambiar, ¿eh? No me digan ustedes, no, es que no. Los dos exactamente iguales en eso. No vale más discutir historia. ¿Por qué no se cambia? No, la democracia no es un hombre, una mujer, un voto. Yo cámbienlo ustedes. No. En España votan las sectarias. Bueno, esto es como que la gente lo sepa. Que la gente sepa esto, porque cuando vota hay un sistema que es mayoritario, la ley DON, que hace estas maravillas. Que los que tengan menos votos tengan más diputados. Milagros, estos sí que son milagros y no de los pales y de los peces. El caso es cómo se genera esta creación de conciencia. Yo voy a leer ante ustedes una serie de medidas y ya entraré en la recta final. Yo creo, voy a leer ante ustedes 15 rápidamente. Esto que voy a leer no es nuevo. Un servidor en mayo del año 98, se lo expuse
a la dirección del PSOE en la tribuna del Congreso de los Diputados. Estábamos haciendo el debate del Estado de la Nación, entonces el presidente era José María Aznar, y entonces yo, en vez de meterme con Aznar, que ya le dije lo que tenía que decirle, me dirigí al PSOE. Y miren ustedes quieren que quitemos a este? Pues vamos allá. Miren ustedes, yo propongo esto. No me hicieron ni caso. Estaban siempre en otras cosas, me dijeron que yo hablaba de programas. ¿Qué propuse yo para que la democracia se profundizase, tuviese contenido y no fuese una cáscara vacía? Primero, reforma de la ley electoral. Hombre, si esta ley electoral, ¿qué puñeta de democracia tenemos? Transformar el referéndum consultivo en vinculante, es decir, que cuando el gobierno plantee un referéndum, lo que diga el pueblo, eso como se dice, vaya a misa, y no que el gobierno pueda decir que sí o que no. Segundo, reformar la ley sobre la iniciativa legislativa popular. Ustedes saben que los ciudadanos pueden, recogiendo firmas, obligar a que en el Congreso se debata una ley, pero piden muchísimo, no dan apenas dinero para que la gente se pueda mover. Cambiar las condiciones para que sea más fácil y los plazos se alarguen. Por ejemplo, que el fiscal general del Estado, que representa al Estado, no lo elija el Gobierno, que lo elija el Parlamento. Quinto lugar, que la reforma de la moción de censura, miren ustedes se imaginan que en el Congreso de los Diputados dicen, bueno, queremos quitar al presidente Zapatero, o a otro, o a Rajoy, el que sea. Pues ¿no creen ustedes que se reúnen los diputados, discuten y votan y lo echan? Que no, no es verdad. Es una cosa muy curiosa. Imagínense ustedes que queremos echar aquí a mi compañero y nos juntamos unos cuantos de distinto pelaje, que no estamos de acuerdo con él. Pues se nos obliga a lo siguiente, a que nos pongamos de acuerdo todos, que somos muy distintos. Elijamos a un candidato y se lo enfrentemos a él. Gana siempre, porque ¿quién nos pone de acuerdo a unos de derecha y otros de izquierda? Esta es la moción que se llama constructiva, es moción impensable. Tenemos la revocación de los ministros en el Parlamento. En la República, en la Constitución de la Segunda República Española, el Parlamento podía decirle a un ministro, vaya usted a su casa. Ahora no, como dice el presidente, yo lo he elegido, por tanto yo lo quito. La reforma de la financiación de los partidos políticos, sí. ¿De dónde viene el dinero de los partidos políticos y sindicatos? Y patronal. Patronal también. Porque cuando se critica la financiación de los partidos políticos, que yo estoy también en que esto sea limpio, también recuerdo que la patronal trinca. Y digo trinca, en vez de utilizar otra expresión. Por tanto, el dinero público debe medirse hasta el último centavo. Y por tanto que se sepa de dónde viene el dinero de los partidos políticos, de las centrales sindicales y de las patronales y de los empresarios y de los impuestos que se le perdonan, que lo sepa el pueblo español. Podríamos hablar. Esto se llama gasto fiscal, que es su nombre científico o técnico. Código ético para el cargo público. Hombre, que el cargo público tenga que jurar o prometer, o por su madre o por su padre, que va a comprometerse ante el electorado en que no va a hacer determinadas cosas, como poner el cazo, el tema de los solares, el trinconeo, y que la gente meta en la cárcel al cargo público y al empresario que le puso el dinero también, porque igual de corrupto y ladrón es el que soborna que el sobornado, a los dos. Lo que pasa es que, hombre, yo por mis hijos tengo que sobornar al concejal, porque por mis hijos, en nombre de los hijos, en este país se ha robado hasta el manso. No saben ustedes cuánto. Después, elaboración de una ley de incompatibilidades. Es que en el Congreso de los Diputados, pues había diputados como yo, que era profesor excedente y no tenía más ingresos. Pero hay algunos que siguen siendo abogados de empresas. Hombre, que no se puede estar teta y sopa en los dos sitios, ni misa ni repicando. Una ley clara, que sepa lo que hay. Claro, ustedes entienden ya como el PSOE, pues no me hizo ni caso. Ley expropiadora de los bienes adquiridos mediante prácticas corruptas. Esto es muy importante para la democracia. Resulta que el delincuente de cuello alto, que son los peores, porque además el pequeño delincuente pues roba lo que puede, pero estos son los peores, además casi nunca entran en la cárcel. Ahí están esperando a los Albertos, que los acusaron, los condenaron y están en la calle, de modo que ahí tienen ustedes ejemplos. O el señor Botín, vamos, que no hay que irse más lejos. Entonces, el señor trinca, roba, ¿y qué hace? Va a la cárcel. Y después en la cárcel el hombre es buena persona, deja dinero para cosas benéficas, le bajan la condena y sale el tío a la cárcel.
pero se queda con lo que ha robado. Claro, es un buen negocio. Entonces, ley de incompatibilidades, o ley de este sentido, que es que devuelva. Es que está puesto nombre de la mujer, eso se puede investigar perfectamente cuando se puso a nombre, y por tanto que se devuelva lo afanado. Regulación de los casos de transfugismo, en esto quiero ser claro, Cuando un concejal sale, o sale, un diputado, oigan ustedes, ese señor se ha presentado en una lista, generalmente de un partido político, cuya base se ha sacrificado para que ese hombre o esa mujer sean concejales o diputados. Ha puesto dinero, ha pegado carteles, ha sufrido las noches electorales, y tú, ladrón, no te lo puedes llevar. Si no quieres seguir, dejas el escaño, porque si no lo has robado. Ese es su nombre. Y por tanto, que cambie la ley, que dice la ley, no entiendo quién la hizo, que el escaño es del diputado. Hombre, el escaño es de la lista, si no es de un partido político o del partido político, que es el que ha puesto a ese señor para que la gente lo vote. Tenemos otra medida, derecho a los medios de comunicación de titularidad pública, asociaciones de vecinos, ONG. Ley antitrust de medios de comunicación, que se impida que un propietario tenga varios periódicos y varias cadenas. ¿Ustedes qué se creen? A Franco lo atacábamos, lo denunciábamos y luchábamos contra él porque toda la información la daba Radio Nacional de España. Saben ustedes que ponían cualquier radio, pero en el momento de la información todas las emisoras de radio conectaban con Radio Nacional de España, que decía la verdad. Pues ya vamos camino de eso. Lo que pasa es que son un grupito es Telecinco, otro Antena 3, otro el grupo de la SER, y cuando terminen todos siendo únicos, tendremos el movimiento nacional, eso sí, democrático. Lo que decían ustedes de la cáscara de la comisaría y la cárcel. Y bien, ley de participación de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Y ya con esto entro en la democracia participativa. No sé si dijo aquí o quizás lo comenté con vosotros, pero doy la información. Los presupuestos participativos, por primera vez en España, se hicieron en el año 1982 en el Ayuntamiento de Córdoba. Y como un poquito, quiero hablar de las ventajas, los inconvenientes y de la necesidad de esos presupuestos participativos. Vamos a ver. ¿En qué consisten los presupuestos participativos? Consiste que los ciudadanos, pongo el ejemplo de Islandia, si queremos llegar a ser islandeses o más, tenemos que aprender, tenemos que ir a la escuela. Esto no es voto y me voy a mi casa, que es una opción, pero después no nos quejemos. Yo recuerdo la gente que votó al señor Obama, creyendo que el señor Obama era Superman, era uno más de la banda, que tenía buena cara, el muchacho, era uno más de la banda, se ha demostrado, creyendo que era el milagro de los medios de comunicación. Por tanto, los presupuestos participativos son una experiencia de lo que se llama democracia directa. Y es un aprendizaje. Consiste en que el ayuntamiento organiza la manera en la que los vecinos van a participar en la toma de decisiones del ayuntamiento. Quien tiene que tomar la decisión es el ayuntamiento. Evidentemente, para eso lo hemos votado. Pero, ¿de qué forma pueden los vecinos incorporarse a tomar decisiones, a aconsejar, a aprender? Porque recuerdo también, en el año 84, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía fueron a Córdoba y, como alcalde, yo entonces les di la enhorabuena porque se había celebrado en Córdoba la reunión y dije, oigan ustedes, les voy a hacer una advertencia. Yo no me asusto por la participación ciudadana. ¿Que ustedes quieren participar? Pues vale, muy bien. Pero ustedes, si quieren de verdad ver si yo soy sincero, no me pidan participación así. Pídanme que quieren saber. Unos vecinos que no saben, véanle que participen, no tienen ni idea. La participación ciudadana sirve para que el vecino vaya conociendo dónde está el poder, quién lo tiene, de dónde vienen los impuestos, por qué se pagan y cómo se gastan. Aprende. Y un ciudadano que aprende ya es algo serio. Permítanme una anécdota que puede aclarar por lo que voy diciendo. Me decían en las comparecencias que yo como alcalde tenía, como alcalde mis compañeros y yo íbamos a los barrios a explicar esto, éramos unos pesados. Nosotros perseguimos a la gente en vez de que la gente nos persiguiera a nosotros, pero era bueno.
es que se roba en el ayuntamiento. Y me acuerdo una vez que dije, pero mira que soy tonto. Tenía confianza con ellos. Mira que soy tonto. ¿Ustedes qué pensáis? ¿Que el alcalde cualquiera mete la mano en el cajón? No soy tonto, hombre. Eso no se hace. Es que no se roba. Digo, sí, se puede robar, pero no tenéis ni idea de cómo. Soy tan tonto que estáis mirando la mano del alcalde y esa no se mete nunca. A ver si espabiláis. ¿Cómo se roba? Pues mirad, yo voy a explicarlo cómo se puede robar. Porque si estáis esperando que lo vais a pillar metiendo la mano, soy tonto. No os dais cuenta de que no lo vais a pillar nunca, porque no se hace así. Con un lápiz. Término municipal de Coín. Terreno rústico. Terreno de solares para construir. U otra. Yo no sé si esto está ahora mismo o no. En mi época de alcalde, la ley que era tan rara decía lo siguiente: cuando el dinero no le llega al ayuntamiento, el dinero que le manda a la administración central o la autonómica, pues, y el ayuntamiento tiene que pagarle los salarios a los funcionarios, la ley autorizaba que el alcalde podía pedir un préstamo a un banco para que el banco le adelantase el dinero de la nómina con una condición: que lo pagasen en ese mismo año. Ahora, yo soy alcalde y yo no tengo que pedirle permiso a los concejales, porque la ley me dice que lo decido yo. Y me voy en busca del Banco de Santander, el otro, oye, fulanito, ¿te interesa un préstamo, yo qué sé, de 50 millones de euros que te lo pago a final de año al interés? Sí, a ver quién me da más. Nadie lo sabe. Entonces, los ciudadanos aprenden a vigilar por dónde se puede robar. Pero somos a veces tan tosudos o tan cómodos que seguimos mirando la mano del alcalde, que no, que estáis perdiendo el tiempo. Y no estoy acusando a nadie, quiero decir que se aprende a cómo funciona la maquinaria. Por ejemplo, en una reunión que fue una hija mía, de un colectivo, un partido nuevo que ha surgido, ella, que sabía algunas cosas, porque me oye, cuando dije, no, es que podemos hacer en Córdoba y poner una... Dice, oye, pero ¿sabéis que eso cuesta dinero? Y dijo el otro, hombre, ¿no sabéis el dinero que maneja un ayuntamiento? Pues bien, la participación ciudadana aprende una cosa. ¿Qué creéis? ¿Que todo el dinero que maneja el ayuntamiento se puede disponer? Hombre, que no. Mira, hay una partida que no se puede tocar, para empezar, la de los salarios de los funcionarios. Está fija, ahí no podéis tocar. Ahí podéis quitar algunas cosas que sí horas extraordinarias, pero que no podéis tocar. Otra, capítulo segundo, gasto corriente. Oye usted que las obras están contratadas y demás, que no puedes tocar. Y te queda una pequeña cantidad en la que tú puedes decidir. ¿Y para eso me voy a molestar? Sí, primero, para aprender eso, que tú no lo sabías. Y estás todos los días fabulando en la taberna diciendo, es que el dinero... No, lo que después. 2, para saber cómo el ayuntamiento es la última criada de la administración, que le pide la administración central que haga todas las faenas sin poner un duro. Aprendéis también que vuestro ayuntamiento, independientemente del alcalde que haya, es la criada que la Junta de Andalucía tiene para hacer cosas que ella tiene que hacer. Lo aprendéis también. Para no pedírselo al alcalde que tengáis, sino a la Junta de Andalucía o a la administración central. Lo habéis aprendido, a saber a quién tenéis que pedirle. No siempre al mismo sitio. También, para que aprendáis, ¿qué pasa con los impuestos? ¿Quién paga impuestos municipales? ¿Por qué se graban los impuestos municipales? ¿Quién se beneficia? ¿Cómo se organizan los concursos o las oposiciones de determinadas plazas? ¿Quién forma los tribunales? ¿Se puede enterar? Eso es muy importante, porque veis de qué va la cosa, si se ha hecho con limpieza, y aprendéis. Y cuando eso se aprende, al terminar el aprendizaje, ya sois otros. Ya vais camino de Islandia. Pero sin eso, y ya entendéis, yo aprendí mucho como alcalde de política del Estado. Yo cuando entré al Ayuntamiento de Córdoba no tenía ni idea. Pero cuando tuve que enfrentarme con los impuestos, yo recuerdo que en aquellos años nos juntamos 20 alcaldes de las 20 ciudades más importantes de España por número de habitantes, y constituimos una especie de sindicato que tuvimos que pelearnos con Adolfo Suárez, con Felipe González, con Abril Martorell, y tuvimos que aprender de cómo funcionaba el sistema de los impuestos. Pues lo mismo, se aprende, y ya veis dónde está el sistema capitalista. Lo tocáis. ¿Quién paga impuestos? ¿Quién no paga? ¿Por qué esto no lo pone la Administración Central? ¿Por qué la Junta de Andalucía, en vez de crear un fondo de compensación, en vez de dar subvenciones, ¡ay, las subvenciones!
¡Ay, las subvenciones! Subvenciones que recuerdan aquello de que en mi tierra hay de los bautizos. ¡Ah, aquí tiraban las monedas y los ayuntamientos peleándose para cogerlas! ¡Que no! Reparte una cantidad fija y no des tantas subvenciones que son voluntades que se compran cara a las elecciones. Es decir, pon un poco de derecho. Aquella participación ciudadana que nosotros la hicimos y que se puede ver aquí es, por ejemplo, o bien se hacían consejos de distrito por territorio y consejos de sector, transporte público, urbanismo, impuestos, cultura, enseñanza, tiempo libre, ocio. Es decir, aquello funcionó. Ahora, funcionó y la gente que entró, con la cual teníamos que discutir, pero es que aquello era un campo de rosas. La democracia es conflicto. ¿O no tenéis conflicto en vuestra casa? Es decir, estáis todo el día como piadosos en la estampita de primera comunión. Es decir, donde hay vida hay conflicto. ¿Esto quiere decir que cuando peleáis con vuestra mujer o con vuestro marido os vais a divorciar mañana? No, pero donde hay dos seres humanos hay conflicto. Un ayuntamiento democrático es un ayuntamiento de conflicto, de debate y de discusión. Lo otro es un panteón de muertos. ¿Queréis la vida o qué queréis? La vida es eso. Hombre, de manera ordenada, de manera educada, pero es tensión y conflicto la vida ciudadana. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses contrapuestos. Entre vosotros hay intereses contrarios. Porque el pueblo no es solamente una cosa homogénea y uniforme. Hay distintas visiones. Estos presupuestos participativos, que es la primera manera en que la gente empieza a descubrir dónde está el poder. Cuando vais a una caja a pedir un dinero para el ayuntamiento y la caja no lo da, ¿y por qué no? Si yo puedo responder, pero es que hay intereses políticos que no se confiesan. Pues vaya aprendiendo por qué esto ocurre así. ¿Quién es el que usa la política como enfrentamiento o el que usa la política noblemente para solucionar los problemas de los ciudadanos? La participación o la democracia participativa para mí es el elemento fundamental. Hubo en Córdoba gente que aprendió. Nos dio las gracias y la habíamos peleado muchas veces, nos habíamos enfrentado. Porque claro, la gente pide, no, queremos un jardín aquí ya. Pues no puede ser, mira, lo queremos ya, pues no puede ser. Esta es la sal de la vida. Mientras tú le enseñes las cuentas, le digas cómo está, y yo no tengo tampoco qué, vamos a discutir. Esto es lo que los compañeros me han pedido. Yo puedo mandar o hacer que manden los reglamentos de participación y no tengáis miedo. No tengáis miedo, si a la gente se le explican las cosas, mientras que seáis claros. Y si la gente pide imposible, pues no se les da, porque no se puede, mira, no se puede. Pues no te votes, pues no me votes, ¿qué vamos a hacer? Es que tampoco es que se trata de hablar con ellos en confianza, porque un concejal o un ministro son gente como los demás, que en un momento ha accedido a lugares de responsabilidad y tiene que hacerlo bien, pero no es un superhombre. Pero tiene una obligación, sobre todo nosotros, que se llama socializar el conocimiento. Esto para mí es muy importante. Cuando se está en política, desde un ayuntamiento, el concejal aprende y el alcalde más, porque tiene más cosas. Y ese conocimiento hay que dárselo al pueblo. Aquí está el gran truco de la política. Todo lo que no sea socializar el saber es malo. Al pueblo hay que darle lo que uno sabe. Mira lo que yo he aprendido, lo que he visto. ¿Qué opinas? Es verdad que a veces te van a decir, no quiero saber. Hala, quédate allá, viendo fútbol. Porque claro, nosotros no somos los defensores, en esto quiero ser claro, y aquí ahora habla el militante comunista. Yo no soy defensor de los trabajadores que no estén conmigo en la primera brecha peleando. El que en vez de pelear me manda a mí como político y se queda viendo el fútbol, vete ya, tú no eres de los míos. Porque esto es muy claro. Yo no soy el defensor de nadie que no quiera defenderse él, sino es el paternalismo. Y no estamos en política para ser paternalistas, sino demócratas, que exige el conflicto y la tensión. Creo que he dado ideas que están ahí. Ahora vamos a tener un coloquio. Yo he sugerido a los compañeros que cada 3 preguntas las hagan, yo conteste con una advertencia que harán ellos. Yo ruego preguntas concisas, breves. Recordar que el conferenciante soy yo, no me deis conferencias alternativas. Que me preguntéis. Y otra cosa, esto lo ruego por favor. Al terminar, yo acabo muy cansado. Cuando yo termine, y terminemos,
dejadme tranquilo. Vale, empezamos. Sí. Bueno, como ha dicho Julio, pues yo voy a ser portavoz de todo y así no lo repetimos. Yo creo que ha sido toda una lección, como acostumbra siempre que nos da una conferencia, así que yo creo que en el nombre de todo el público que está aquí, así no se tienen que repetir, te damos las gracias por esta magnífica conferencia. El éxito que ha tenido la convocatoria creo que es debido al político de honradez y coherencia que ha demostrado en toda su trayectoria. Así que ahora vamos a pasar a un turno de palabra. En principio daremos, como él ha dicho, 3 o 4 y responderá. Había una aquí, otra, 2, 3, 4 y 5. Hola, ¿se escucha? Sí. Yo trabajo en lo que era la antigua Confederación Hidrográfica del Sur, que si aquí trabajáis en el campo sabéis a lo que me refiero, ahora es la Agencia Andaluza del Agua. Y yo le quería hacer una pregunta muy concreta. ¿Qué sabe de la privatización del agua? Llevo 20 años trabajando allí, yo conozco el tema de la privatización del agua y de la empresa Aquages. Gracias. Una. Buenas noches, gracias. Soy miembro de la asociación Viva Coín. Nuestro principal objetivo es hacer charlas, debates y participación ciudadana. Entonces, la pregunta sería posible que en un pueblo la corporación municipal tuviera como mínimo una vez al año un debate público con todos los concejales que pertenecen al ayuntamiento. ¿Sería posible? Hola Julio, enhorabuena, felicidades por la conferencia. Soy Miguel Esteban de Izquierda Unida y quería preguntarte por el movimiento sindical en el siglo XXI y concretamente el movimiento sindical en España. Sé que es una pregunta con ciertas dificultades, pero la percepción en el último 1 de mayo, en la manifestación en Málaga, vimos que coincidían personas de derecha en el desprestigio de los sindicatos, pero también personas de izquierda que decían no voy a la manifestación del 1 de mayo porque estoy decepcionado con los sindicatos. ¿Qué solución puede tener esto? Nos gustaría tu opinión. Vamos a ver, no conozco la empresa, pero sí le voy a dar mi opinión. Sobre todo yo fui un alcalde, todo lo contrario de privatizador. Yo fui municipalizador. Ya, pues bueno. Para empezar, yo no estoy de acuerdo que un ayuntamiento privatice el servicio de agua, ni el de transporte. Varias razones. No solamente por criterio filosófico ideológico. Yo creo que los servicios públicos los tiene que tener el ayuntamiento, servicios públicos, directamente o a través de una empresa suya. Es decir, que el Consejo de Administración sean los concejales. Estoy totalmente en contra de que se privatice la gestión pública, porque ocurre lo siguiente. Y yo lo he vivido en Córdoba, en mi época se municipalizó el transporte público. ¿Por qué? Aparte de que el hombre que lo llevaba era un desastre, como él tenía con sus trabajadores una relación que no era buena, los trabajadores iban a la huelga. Y cuando los trabajadores iban a la huelga, pues los autobuses de Córdoba no salían. Y entonces el gobernador me llamaba, oye, alcalde, el conflicto no será tuyo, pero tú tienes por ley que resolver el problema del transporte público. Por tanto, si yo tengo que resolver el problema del transporte público, ¿para qué lo quiero privatizar? Lo dirijo yo. Estoy totalmente en contra de la tremenda barbaridad que está ocurriendo en muchos ayuntamientos de privatizar o, como se dice ahora, externalizar determinados servicios. Yo soy totalmente partidario de lo público y no lo entiendo y lo combatiré toda mi vida cuando los ayuntamientos privatizan determinadas cosas. He sido claro, ¿verdad? Bien. Vamos a ver. Se puede hacer, pero hay varios sistemas aparte de ese. Yo estoy de acuerdo con ese. La primera experiencia que hubo en Córdoba fue, por ejemplo, 2 días a la semana, todas las emisoras de Córdoba conectaban. Y los concejales y yo nos íbamos, según turno,
a las preguntas de la gente. Pero es que el alcalde y los concejales íbamos a las asociaciones de vecinos cada X tiempo, que hay que descansar, a explicar temas del presupuesto. Y, naturalmente, en el salón de plenos del ayuntamiento, con los presupuestos participativos, con los representantes de los sectores, yo he discutido el presupuesto. Pues claro que se puede hacer. Y yo creo que se debe hacer. La manera técnica, pues ya se busca, pero que haya antecedentes sobre esto, y hay muchos sitios más, pero en concreto el Ayuntamiento de Córdoba de aquella época puede dar perfectamente todas aquellas orientaciones porque se hicieron y no pasa nada. Porque lo importante para el cuerpo político del ayuntamiento es decirle al pueblo cómo está la situación, cómo piensan ellos que deben solucionarlo, y si el pueblo quiere otra manera, vale, pues otra manera. ¿Y vosotros qué pintáis en esto? ¿Cómo podéis ayudar que sea así? De acuerdo con la propuesta. Pero vamos, que hay muchas maneras de llevarla, aparte de esa. Y ahora vamos a hablar de lo otro. Es que lo acabas de preguntar, pero yo voy a dar mi opinión. Los sindicatos han perdido el norte, el sur, el este y el oeste. Y sobre todo me refiero a los dos mayoritarios. Y voy a explicar por qué. Pero el problema no es fulanito, menganito, viene de lejos. Cuando los sindicatos surgen en la historia del movimiento obrero, surgen teniendo claro una cosa, que la lucha por lo que entonces se llamó socialismo, comunismo, anarquía, según las tres grandes familias del movimiento obrero, era una lucha larga. Y que en el campo de la política y de la ideología y de las ideas estaban los partidos políticos. Pero la idea, en el terreno del movimiento obrero, estaban los sindicatos. Todos aquellos sindicatos tenían una idea de qué mundo querían. Estaban politizados. Porque yo la palabra politizado no la veo mal. Siempre y cuando politizarse sea que la gente quiere saber cómo se resuelven los problemas. Así utilizo yo la palabra politización. Y el problema de nuestros sindicatos es que son ni chicha ni limonada. A mí me ha tocado vivir la época de democracia, Europa, cuando el Tratado de Maastricht, yo fui el diputado que tuve que defender el no a Maastricht, ahora tenemos las consecuencias. Los sindicatos entonces dijeron sí a Maastricht. Pues lo que hoy están soportando los trabajadores es por aquel sí de los sindicatos también. Entonces, los sindicatos se han instalado, pues tendrán sus razones, no es tan fácil, en administrar lo que hay. La última acción sindical, como lo he dicho en televisión, pues lo digo aquí, me ha parecido que no es de recibo. No tenían que haber firmado esta vergüenza. ¿No teníamos otra salida? Claro que sí. Pero ¿por qué firmaron? Por dos razones. Una razón está cuando aparece, yo lo he tenido, de los presupuestos, las cantidades asignadas para financiación y subvenciones. Toda una explicación. Y otra, que es lo que yo llamo el voto encubierto y vergonzante. Me voy a explicar. No sé quién me decía así, el compañero, que me ha pasado a mí también. Primero una anécdota, yo le explico eso. Me preguntan, me dice la gente, mire usted, Blanquita, hay que ver usted lo honesto que es, lo honrado, todas esas cosas. Pero no lo voto. Muy bien, es verdad. Pero mi pregunta es, mi respuesta, claro, hace usted bien. Usted tiene sus ideas políticas. Y dice, no, yo tengo ideas políticas. Digo, eso es mentira. He dicho que es mentira. Usted tiene ideas políticas, señor o señora. Porque si usted no las tuviera, me votaba a mí, no soy tan bueno. Lo que pasa es que la gente tiene ese doble vengaje hipócrita. Todo el mundo tiene ideas políticas y el que las niega, las tiene peores. Todo el mundo. Ahora bien, ahora voy. Lo que pasa es que las ideas políticas que yo tengo, pues no quiero darlas, pero en el fondo, porque si no, repito, no habían votado algunas personas. Los sindicatos, si hubiesen dicho no a firmar, sin duda alguna no hubiese pasado nada. No firman y le dicen a sus bases, mirad compañeros, no tenemos fuerza para otra huelga general, pues no tenemos, vamos a acumular fuerzas, pero nosotros no ponemos esta firma en este documento auténticamente ruin. Pero claro, al llegar a estas elecciones tenían un problema. Si UGT y comisiones no firman el documento con el gobierno, hoy tenían que decir votar a Izquierda Unida.
Y entonces les delata su amor primero. Su amor primero por el PSOE. No ya por la política que hagan, sino por haberse entregado previamente a un voto independientemente que lo que hagan. Vamos a hablar claro, ¿verdad? Porque el problema que ha tenido Izquierda Unida es que los trabajadores no la han votado. Nos han votado intelectuales, profesionales, obreros de élite. Pero el grupo de obreros en masa ha votado PSOE. ¿O no es verdad? Ah, pues esa es la explicación. Buenas tardes, noche. Mire, soy Miguel Valdivia Anguita. Yo quisiera saber, porque la señora de la derecha ha dicho que usted nació en Fuengirola y fue alcalde de Córdoba. Yo quiero saber si las raíces de usted es de Jaén. Hola, buenas noches, Julio. Mire, yo, perdóneme si no soy conciso en las preguntas, porque tengo estudios primarios nada más. Yo decía a mi padre, cuando entró la democracia, que eran los mismos perros con distintos collares. Dígame usted si el Partido Comunista en aquel momento, ¿por qué aceptó la Constitución y si hizo bien o no? Esa es una. Y otra... Después de 30 años, esta derecha parece que está ahora furiosa, parece que va a coger el poder con mayoría absoluta. ¿No podremos tener una derecha aquí 20 o 30 años y si usted se atrevería a pronosticar el futuro que nos puede pasar en España con una derecha que llevan 500 años mandando, que nos dejaron los Reyes Católicos aquí muy bien sembradita? Quiero agradecerle que me conteste estas preguntas. Hola, buenas noches a todos. Mi pregunta va un poco enfocada hacia la alcaldía de Córdoba, porque me imagino que usted, o tú, como me has dicho que quiere que te llamen, harías algo más que participación ciudadana. Yo conozco cordobeses, me tiré 12 años en las costas de Torremolinos trabajando en esas playas, y me confirmaba que hasta los de derecha te votaban. Compañero, ¿cómo se te queda el cuerpo cuando te enteras que hasta los de derecha te votaban? Me imagino que sentirá orgullo. Muchas gracias. Mi abuelo, Julio Anguita Magán, nació en Martos. Por tanto, el apellido viene de Jaén, pero el apellido en sí es un apellido de origen navarro. Y lo que pasa es que en el avance de las tropas cristianas llegaron y se instalaron en un pueblo de Guadalajara que se llama Anguita, un pueblo muy bonito. Pero cuando ya Fernando III le da el empuje a las tropas castellano-leonesas y conquistan Jaén en el año 1236, a los Anguita, que lo llevaba con él como jefes de mesnada, les da los territorios de Martos, Castillo de Lucubín, Vara del Rey, Andújar, y desde entonces, estoy hablando del siglo XIII, los Anguitas se instalaron en el reino de Jaén, porque era reino de Jaén. Por tanto, mi apellido viene de Jaén, pero en el origen último viene de Navarra. Vamos a ver, la pregunta de los Reyes Católicos. Un momento. Si yo no me equivoco mal, aquí ha habido un gobierno del PSOE mucho tiempo y no era de los Reyes Católicos. Si la memoria no me falla, aquí ha habido un gobierno reputado de socialista. Vamos a hablar de la derecha, porque yo me temo que los españoles, tantas veces engañados, volvamos a caer otra vez. Yo mido a las fuerzas políticas por lo que hacen. A mí un compañero mío, camarada, me levanta el puño 7 veces, digo, está haciendo gimnasia, pero no me dice nada. Y yo miro a mis compañeros por lo que hacen. Y yo mido a las fuerzas políticas por lo que hacen. Y tengo que decir que lo que hacen no ha habido diferencia entre Felipe y Aznar, nada más que una serie de cosas. En política económica, ninguna. El periodo del PSOE del año 82 hasta el año 96, y esos fueron los Reyes Católicos.
que no pudo, que hubiese pedido ayuda, porque por 2 veces Izquierda Unida le ofreció a Felipe gobernar con él y lo despreció. Y me voy a los textos y a los documentos. No. El problema es que lo que no se puede es jugar con la derecha y lo que hay detrás de la derecha. Jugar y claudicar. Y aquí se la ha bailado el agua. Y aquí ha habido ministros del PSOE que han dicho que España es el único país que se puede ganar dinero fácilmente. Carlos Ochaga. Y aquí ha habido ministros como Eguía Garay que han dicho la mejor política industrial no existe. ¿Quiero esto decir que yo me olvido de la derecha? Yo estoy radicalmente enfrente de la derecha, por lo que hace. Pero si yo me enfrento a la derecha por lo que hace, me tengo que enfrentar a otros que hacen lo mismo que la derecha. Por ejemplo, ¿quién no ha querido cambiar la ley electoral? PSOE y PP. ¿Quién mantiene el discurso europeo? PP y PSOE. ¿Quién está defendiendo lo que ha hecho Obama Bin Laden, o Obama Barack contra Bin Laden? PP y PSOE. ¿Quién ha hecho la ley de partidos? PP y PSOE. ¿Quién ha estado de acuerdo con lo que han firmado? PP y PSOE. ¿Que hay diferencia entre ellos? Ya lo sé. Claro que hay diferencias. Pero la política, la gran política, la que yo he ido viviendo en la economía, es la misma. Aznar siguió la política de privatizaciones que había comenzado Felipe González. Entonces, los reyes católicos han tenido mucho peso, pero no solamente los reyes católicos, y la Iglesia, y la banca. Y la mentalidad que tenemos muchas veces, nosotros, de que esto no hay quien lo cambie y no lo mueva. Y a veces yo me enfrento a que, no, la derecha o el PSOE, porque ya estamos otra vez. Y tú no, el voto útil. Siempre lo pagamos nosotros. ¿Va a entrar la derecha? Pues si gana así. ¿Y sabéis cuál es el drama? Que contra la derecha habrá muchos trabajadores que se levanten porque es la derecha. Pero cuando la política la hacía el compañero Felipe, como era el compañero Felipe, aquí no se movía nadie. Ya está bien. Yo no pido nada más que a mi pueblo que mida a los políticos por lo que hacen. Ya está bien de recordarlo de la guerra civil, nada más que para exigir memoria histórica. Ya está bien, no, es que los míos, los tuyos, los míos son los que hacen lo que yo quiero. Yo no tengo míos. Y si yo soy camarada de otros miembros del Partido Comunista, es porque yo pienso como ellos y hago como ellos. Por eso son míos, no por la bandera. Esto lo tenemos claro, o seguiremos siempre un día Mariano, otro día José Luis, otro día Mariano, y aquí nunca terminamos. Eso es de las cosas que yo más he combatido. Es que va a entrar la derecha. Si ya ha entrado la política de derecha. ¿De mano de quién? De José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Y qué ha dicho el otro señor que espera ganar las elecciones sentado tranquilamente? Házmelo, que yo ya lo encuentro. Por eso, si lo que nos espera, que va a ser todavía más gordo, y lo están anunciando, y si hay algún funcionario aquí, que sepáis que os van a recortar más el dinero, que sepáis que van a subir el IVA, y lo va a hacer este. El otro se va a encontrar ya la era limpia. ¿Que va a seguir? Pues claro. ¿Y entonces qué hacemos? Hay que ver lo malo que este. Bueno, pues ahora votamos al otro. Y la política sigue siendo la misma. Privatizó uno, privatizó otro. OTAN uno, OTAN otro. Igual, y nosotros no. Ya está bien de ver el jugar el tenis. Lo mismo. Es decir, es como si Federer jugase contra Federer. Se desdoblase. ¿Que hay diferencia entre ellos? Sí las hay, pero en los hechos importantes no las hay. Y yo me atengo a lo que he vivido, a la política que se ha hecho, a quien le hizo las huelgas generales más grandes que ha habido en España, se le hicieron a Felipe González en el año 88. No nos olvidemos de eso. Y los enfrentamientos más fuertes y toda... ¿Qué ha pasado con los detalles de corrupción? El PP tiene corrupción con la Gürtel, pero tiro de historia y me voy a los GAL. Entonces, lo único que pido, que miráis a los políticos por lo que hacen, por el ejemplo. Y aunque sea de la extrema derecha, si es un hombre decente y los otros son unos ladrones, votar al de la extrema derecha. Pero eso me lo manda a mí, mi mandamiento, mi inteligencia de hombre de izquierda. Votar al honrado, al ladrón no lo votéis, aunque tenga el hoyo y el martillo. Esta es la diferencia de un pueblo inteligente.
lo único que podéis hacer. Y otra. Vamos a ver. El tema de que a mí me votó la derecha, sí, y la extrema derecha, una parte, sí. Pero yo lo que hice, a juzgar por lo que se ve, fue de izquierda. El problema era de ellos, no mío. ¿Pero por qué? Vamos a ver. Y es más que un consejo, es una reflexión. La política hoy basada puramente en las campañas electorales está equivocada. Contaré una anécdota que lo refleja. Nos creemos que al pueblo en la campaña hay que decirle, lleváis razón, trabajo para todos, fulano es un hijo de su madre. Estáis equivocados. Decirle, mirad, si yo gano, vamos a intentar hacer esto, pero oye, que aquí tenéis que currar, ¿eh? Decirle a la gente las cosas claras y después cumplirlas. Y la gente os votará. No ir con promesas fáciles. No prometerle el oro y el moro, porque no es posible. No engañarlo. Hablar claro, con educación, con cortesía. Pero no le hagáis promesas que sabéis que no se pueden cumplir. No le calentéis el cazo. No le hagáis la pelota al público. Porque vosotros, concejales y ministros, sois servidores públicos. Pero no sois el dueño de la whiskería al servicio del respetable público. No lo confundáis. No estáis para bailarle la gracia al pueblo, sino para servirlo. No, a ver, lo que tú quieras que lo haré yo por el voto. Y miren ustedes, esta anécdota ya explica con un discurso. Yo era candidato en el año 83 y alcalde. Y hubo un follón con una asociación de vecinos, porque cuando el ayuntamiento que yo presidía decidió alquilar unos locales para poner en marcha por primera vez la campaña de drogodependencia y toxicomanía, atender a los drogodependientes, cómo los sacábamos de ese problema, pues el que llevaba el bar de una asociación de vecinos, al grito de aquí que no queremos drogata, le pegó una patada al tabique, entró y montó allí una extensión de la asociación de vecinos. Se instaló por las buenas, vaya. Se instaló por las buenas diciendo esto es de los vecinos del pueblo de Córdoba. Aquello era del ayuntamiento, que es del pueblo de Córdoba. Y se le advirtió, mire usted, esto no puede ser así, no pudo ser. Bueno, pues se dijo, señores, o desalojan ustedes o los desalojan. Se fueron. El mayor nivel de voto lo tuve allí. Y la última. Entrevista. La asociación de vecinos de la gente más pudiente de Córdoba. Entonces era la zona de la Torre Malmuerta, la calle Molinos Alta. Todos eran de la derecha extrema y más allá. Cara fiera, en mi despacho. Y me dicen, alcalde, ahora como está usted en campaña, tenemos que decirle que en nuestro barrio es donde pagamos más impuestos, era verdad. Y donde el ayuntamiento no ha hecho nada, era verdad. Llevaban razón. Pues yo lo escuché y dije, miren ustedes, si yo gano va a seguir así. Y verán ustedes, no tengo nada contra ustedes. Es que resulta, saben que yo soy comunista. Entonces estamos cogiendo el dinero de ustedes y lo estamos invirtiendo en agua para el veredón, para el higuerón, para... Es decir, tenemos que darlo. Y el más fiero de aquellos hombres me mira así y dice, ¿sabe usted lo que digo? Dígame usted, digo, vamos a ver. Si lo voy a tener que llamar, dice, ole sus cojones, le voy a votar. Esto es aquel hombre de derechas encontró a un político que no lo engañó, que no le bailó el agua, que le fue sincero, con educación, y dijo, no, porque tengo. Y ese hombre en ese momento me dio su voto. Era de extrema derecha. Por eso yo no me siento ofendido. Al contrario, él tendrá que dar explicaciones a su conciencia política. Bueno, sí, nos quedan 5 minutos nada más porque no queremos cansarle más. Hay muchas palabras pedidas. Desde el fondo llevan un rato haciéndome. Voy a acercarme. Buenas noches. Pues me gustaría que explicara brevemente cómo funcionaron las dos repúblicas, brevemente, a nivel histórico. Bueno, sobre todo, ¿cómo podría funcionar la Tercera República, de la que usted habla? ¿Cómo podría funcionar? Gracias. Llamamos para que nos atrasen la cena. Buenas noches, muy buenas, señora Quita. ¿Dónde se encuentra hoy la aristocracia de la inteligencia?
Brevemente imposible. Daré 2 pinceladas y yo me comprometo, cuando llegue el domingo a Córdoba, mandarle a mi compañera una conferencia que tengo sobre la República, la tercera, que la dé, porque yo hablar aquí de las 2. Y ahí hablo de las 2, pero sucintamente. La primera tuvo lugar en el año 1873, duró 10 meses, tuvo a 4 presidentes, 2 catalanes y 2 andaluces. Los andaluces eran Castelar, de Cádiz, y Salmerón, de Almería, y fue disuelta por los militares, por el capitán general de Madrid, don Manuel Pavía. Fue una república la primera vez que se hizo un programa donde se pedía hacer viviendas para los obreros, un seguro para los trabajadores, bajar la jornada laboral a 9 horas, que serían de 10 o de 11, y una serie de cuestiones. No le diré un tiempo, tuvo muchos follones, tuvo un levantamiento cantonal, muchos debates, muchas discusiones. La Segunda República pues duró desde el 14 de abril del 31 hasta el 18 de julio, que hay guerra civil, hay un gobierno republicano que después se estudió en el exilio. Sufrió primeramente, desde entrada, fue una república de hombres bien intencionados, en su mayoría intelectuales, de gente bien pensante, que apostaron por la enseñanza. De tal manera, como tantas veces digo, que los mejores maestros que ha habido nunca en este país fueron los maestros que hizo la Segunda República. Se preocupó por la enseñanza, por la investigación. Y así, cuando Franco gana, los mejores investigadores que teníamos se fueron a otros países a dar su ciencia, a México y otras partes de Hispanoamérica. Aquella república tuvo sus errores, yo creo que sus debilidades, pero desde el primer momento estaban en lo alto de ella. En el interín hay un gobierno de gran derecha, que es en el año 33, que con la abstención de una parte de los trabajadores gana la derecha de la CEDA, hasta que hay una reacción el 19 de febrero del 36 que entra el Frente Popular, y aquello provoca la aceleración de la subversión y la conspiración de los militares, no de todo, que ya venían conspirando desde tiempo inmemorial. Lo digo porque hay ahora circulando una historia de que Franco se levantó en armas contra la República porque la República iba a hacer la revolución. Eso simplemente, a la luz de la historia, eso es mentira, cuando no una majadería de ignorantes. Franco estuvo conspirando y antes que él, la cabeza de la conspiración no era Franco, era el general Mola. Mola venía conspirando contra la República desde que el primer intento de golpe de Estado, el 10 de agosto de 1932, por parte del general Sanjurjo, que la República lo castigó poquito y se intentó levantar, fracasó, pues Mola dijo, entre sus cosas que el propio Baltasar Garzón recoge en su auto, que había que matar 300.000 personas para instalar el terror en España. Es decir, cuando yo me hablan de esto, digo, hubo una subversión de tipo fascista, totalmente ilegal, que entronizó a un dictador. Todo eso, y lo que yo veo de Tercera República, yo concibo la Tercera República desde 2 presupuestos. Uno, que la economía está supeditada al bienestar de la biosfera y la economía está supeditada al interés general, a los derechos de todo el mundo. Y a partir de ahí la sitúo en torno a 7 ejes: derechos humanos, la paz, la laicidad, la separación de la Iglesia y del Estado, una construcción federal de España, otra para Europa, no recuerdo, son 7, ahora mismo se lo mando, y ya está, y tú se lo das a ella, porque si no estaríamos aquí hasta mañana. Pero vamos, es verdad que yo he hecho una conferencia, estoy escribiendo sobre eso, yo tengo una propuesta de Tercera República, pero ligada a los problemas de hoy. Y doy unas razones, se habla, ¿por qué? ¿Qué república? A mí no me vale cualquier república, Mañana traemos a una república, que es cambiar al rey Juan Carlos para otro y para estar lo mismo, yo ni me molesto. Ahí está el Borbón, que viva lo que quiera. O sea, la república para mí es algo distinto. No solamente tener un presidente que lo haya elegido la gente, o es algo más, o si no, no tiene sentido. ¿Y cómo? Yo hablo del proceso constituyente que puede desembocar en esa república. Lo mando, que nos recordemos, yo lo mando. La otra historia. Vamos a ver, hay una cosa, esa expresión, aristocracia de la inteligencia.
Tiene muchas connotaciones, pero significa algo muy importante. Cuando hablamos de aristocracia de la inteligencia, en esa expresión significa una preeminencia de los hombres y mujeres que piensan, que saben. Es muy importante. La Segunda República, entre muchos de los que la ayudaron a que viniese, que la trajeron mejor, fue el propio Ortega y Gasset. Después se retractó de muchas cosas porque en política la inteligencia es muy importante. Pero enseguida os tengo que decir una cosa. ¿Por qué será que en nuestro país, cuando hablamos de inteligencia, siempre estamos pensando en profesionales? Yo que he conocido por mi actividad de comunista a tanto jornalero inteligente, a tanto trabajador inteligente, ¿por qué la gente confunde inteligencia con profesor universitario? Esa aristocracia de la inteligencia es la aristocracia de aquellos hombres y mujeres que quieren pensar con su cabeza. Fijaros qué bajito pongo el listón. Hay profesionales que han estudiado carreras que yo no los puedo llamar aristocracia de la inteligencia, porque no quieren saber nada. Yo soy médico, no quiero saber nada. Pues para mí no es aristocracia de la inteligencia. Aristocracia de la inteligencia es aquellos hombres y mujeres que se interesan por cómo vive la gente, cómo pueden ayudar a cambiar, por qué ocurren las cosas. Y eso es necesario. Sin esta aristocracia no hay humanidad que camine por la justicia. Vamos a ver, es curiosísimo observar de dónde vienen los grandes revolucionarios. Vamos a ver, Lenin estudió Derecho, Bujarin, Zinoviev, Trotsky, los grandes revolucionarios soviéticos eran gente que habían estudiado, pero que además leían. Y los dirigentes obreros de la gran revolución rusa eran dirigentes obreros que leían y eran esa aristocracia de la inteligencia. Kropotkin, el gran padre de las ideas anarquistas, era príncipe, pero un príncipe que desarrolla su inteligencia en torno a la clase obrera. O Bakunin, o Proudhon. Fidel Castro es abogado, como Che Guevara, era médico. Y Mao Zedong era maestro. Y Ho Chi Minh también era de lo mismo. No estoy diciendo que los grandes revolucionarios fueran solamente los profesionales. Quiero decir que la inteligencia está en las revoluciones. Por eso yo me sublevo cuando mis compañeros y camaradas trabajadores dicen que no quieren saber nada de nada. Le digo, estáis renunciando a la liberación, estáis poniendo el dogal. La revolución primero está aquí, porque por mucho que tú pidas, si tu mente es esclava del capital, porque tiene los mismos valores, tú no puedes ser de izquierda. Tú serás uno que protesta, que raja en la taberna, pero tú no vas a ningún sitio. La aristocracia de la inteligencia es la subversión de las mentes. Y ya, yo que no soy creyente, os quiero colocar un ejemplo evangélico, por si hay que un creyente entre nosotros. Porque es curioso cómo incluso los creyentes que van a la iglesia y oyen al sacerdote, o bien el sacerdote no explica todo el evangelio, o no se quieren quedar con algunos evangelios. Le preguntan un día a Jesús de Galilea, Maestro bueno, tú has venido a traer la paz. ¿Sabéis lo que dice Jesús? Yo he venido a traer la guerra. Es que he venido a traer la guerra del hermano contra el hermano. Sí, creyente, eso está en el Evangelio. He traído del padre contra el hijo. ¿Qué quería decir? La concienciación. Cuando en una familia alguien piensa, desata el conflicto. Y cuando la madre o el padre tú no te señales, tú no piensas, es el contraconflicto. ¿Lo tenéis ahí? A veces el tema de los evangelios lo queremos hacer. No, está ahí, está ahí. La concienciación es el principio del cambio. Si no hubiera sido por hombres y mujeres que se la han jugado, no me refiero a jugarse la vida, que se han enfrentado a su familia, al entorno, hoy no habíamos salido de las cavernas. Esa es la aristocracia de la inteligencia. Sin esa aristocracia el mundo no va a acabar.
Por eso cuando el movimiento obrero, que antiguamente tenía como obsesión leer, aprender, esa casa del pueblo de la UGT, esos ateneos libertarios donde los obreros iban a aprender y a estudiar, fueron revolucionarios. Hoy a ver la televisión española. No pueden serlo. Son gregarios, disciplinados por televisión española. Por eso la aristocracia de la inteligencia, el que se niega a decir que no me tiro yo todo el día viendo televisión, que no, que yo quiero saber, ese es un hombre o una mujer de futuro. Esos son los que han permitido avanzar. Los otros son los que han sido el cuerpo inerte, que han tirado siempre para abajo, sin pretenderlo, simplemente como un peso muerto. Gracias. Para cerrar, quería decir solamente dos cosillas. En primer lugar, todo lo que mande Julio, por supuesto, desde el momento en que lo tengamos, está a disposición de quien quiera en la sede de Izquierda Unida. Y en segundo lugar, por supuesto, darle las gracias a Julio. De nuevo, después de escucharlo, nos quedamos con el convencimiento de la necesidad imperiosa para la democracia de la participación ciudadana. De nuevo, nos deja esperanza en contra del desencanto y de nuevo, y esto es lo fastidioso, lo deja todo en nuestras manos y en vuestras manos. Muchas gracias.